durante su vida era semidioses, hombres reencarnados por el dios Horus, y a la muerte convierte a unos dioses concretos. Por eso los reyes construyeron unos templos. El motivo de esos templos, dos cosas. Primero, para su culto después de la muerte, porque el pueblo consideraba el rey muerto un dios, de un lado. De otro lado, porque presentaban ofrendas para la alimentación del rey en la otra vida, ¿okay? Porque el rey muerto necesita comida igual como el vivo. Entonces había templos de los dioses principales, de los cultos diarios, o otros templos funerarios. También había otros dos tipos de templos de construcción, templos construidos como los templos que visitamos ayer, y templos excavados en las montañas, como el templo que vamos a ver ahorita, porque la mitad del templo está esculpido en la montaña, otra mitad está construido. Los templos de Abu Simbel, los famosos templos de Abu Simbel, también están esculpidos en las montañas. El templo eso de la famosa reina Hatshepsut, una de las reinas de la dinastía XVIII, una de las mujeres fuertes de las épocas antiguas. No solo fue fuerte e inteligente, mucha más fuerte e inteligente que la famosa Cleopatra. Esta reina, la esposa del rey Tutmosis II y la madrastra del rey Tutmosis III. Tutmosis III y su hijastro, este rey, los egiptólogos o los historiadores le llaman Napoleón del Viejo Mundo, porque era un rey de los más fuertes a lo largo de toda la historia, el rey militar más hábil a lo largo de todas las épocas antiguas. Esta reina pudo destronar este rey y le encarceló en su palacio cerca de 15 años. Imaginaba una mujer de este tipo cómo era tan fuerte para hacer con un rey así. Bueno, ya llegamos. A ver, vamos a bajar, pasamos en el mercado y vamos a subir a un carrito que nos va a llevar dentro del templo. Doy a ustedes explicaciones, habrá tiempo libre para el templo y para el mercado. Al final... ¿Podemos dejar las cosas? Sí, dejan las cosas. Sí, al final, mira estos autobuses que se ve a la izquierda. Nuestro autobús va a estar al lado de estos autobuses. ¿Ok? Bueno, gracias y vamos. A llevar a un templo. Aquel templo de llama. Bueno, para localizar el autobús ya tiene el cartelito de Mega Travel. Mega Travel, ¿qué es mi Gate 1. Bueno, para recordar el autobús va a tener el cartelito de Mega. Ok, vámonos. A ver, pregunta. Ahorita ya nada, cero. Me habían estafado antes. الغرة ده موت الكارز الغرة مش بص يا كريم والله يا راجل خد فكرة عشرة جنيه الهدايا ب10 ب10 جنيه قول 50 camisetas. 1 euro, se se rimane 1 euro. Se se rimane 1 euro. 1 euro, se se euros, papiros. وقتك كيف
عسكري جيب سكولة ريد بول ريد بول ازيك يا باشا؟ عامل ايه؟ اخبارك؟ بول افانت اسبران كولا لاين بيتك يا عرب انت وسيد يا شيخ ahí nos dirigimos. مش هينفع عشان اللي وراك يا مدير هنا. Chicsu, algo así. Mira la cantidad de agujeritos, pueden ser tumbas, no lo sé, esas cuevas. Y allí lo que está, bueno, pues arreglado dentro de la montaña. Es impresionante cómo se ve, y estos restos que quedan aquí, me imagino que de entrada al lugar. Aquí tenemos el guía. Vamos a ir con él. Pues ya estamos en el carrito, nos acercaremos ahí a esa zona. Esta puerta no sé el significado. Y tenemos otra más allí. Y bueno, todos esos niños que vienen de la escuela, me imagino, que bueno. Pues hasta aquí nos han traído. Aquí parece que hay un escenario, no sé qué va a pasar aquí, pero hay un escenario que lo están quitando o lo están poniendo, no sé seguro. Bueno, pues impresionante las rocas, ¿no? Y aparte no es la única zona esculpida, también tenemos ahí. Le hubiera gustado venir al Chavalote aquí. También. No se puede estar en todas partes, ¿a que no? Pero bueno. Me impresionó lo del vuelo de globo. Y seguro que esto también. Ahí tenemos una cafetería donde pararse a tomar algo, un refresco. Esto lo están quitando. Arriba del todo tenemos una casota allí, al final, a la izquierda. Toda a la izquierda tenemos una casa blanca allí. El motivo de que estén, no tengo idea. Ahora nos haremos unas fotografías por aquí donde no haya mucha gente. Mira, Adriana, ponte ahí, ponte ahí en esta posición. No te subas a las piedras. Tenemos vía libre. Yo esperaba que nos explicase un poquito aquí dentro con detalles, ¿no? Pero si venía adelante. No lo veo. Ahí está. Acá está, mira. Aquí lo tenemos. No sé si va a empezar a explicar o no. Me imagino que sí.
Bueno, a ver. ¿Se pueden acercarse, por favor? Sí. Yo los voy a morder. Bueno, es el templo de la famosa reina Hatshepsut. Como les comenté a ustedes, Hatshepsut tiene mucha fama porque era una de las reinas de las épocas antiguas más fuertes, hasta que ella pudo destronar uno de los reyes más fuertes a lo largo de la historia antigua egipcia, el rey Tutmosis III. Él le encerró dentro de su palacio cerca de 15 años. Y hizo eso en colaboración con el cura del dios Amon-Ra. Historiadores creen que había una relación entre esta reina y uno de los sacerdotes importantes del dios Amon-Ra, que se llamaba Sin-Mut. Dicen que eran amantes. ¿Okay? Claro que ella robó el trono de otro rey legal, no podía ocupar el trono. Por eso, la primera que inventó una historia de nacimiento divino era esta reina. En colaboración con el cura, ellos convencían al pueblo que su padre, Tutmosis, el dios Amon-Ra, quería tener una hija de los humanos para gobernar Egipto. Por eso se encarnó en su padre, Tutmosis I, y se acostó con su madre, la reina Ahmos Nefertari, y la reina parió la hija del dios. Así, la hija directa del dios Amon-Ra fue elegida para gobernar Egipto. Encima de las paredes de este templo estaban grabadas esta historia. También de las cosas curiosas e interesantes que siempre los artistas presentaban a esta mujer como un hombre. Ya se ve en sus estatuas que tiene una barba, no tiene, cenas, ni un hombre. Piensan los historiadores que el pueblo mismo no sabía que era una mujer, porque siempre se ve en sus imágenes como un hombre. Todo eso en colaboración con el cura del dios Amon-Ra. El fin de esta mujer no se sabe exactamente cómo era, porque antes pensaban que Tutmosis III, si el Castro liberó de su cautiverio, le mató. Pero descubrieron la momia de esa reina y por la autopsia parece que ella murió natural, era diabética y murió de cáncer. Okay, pero nadie le había asesinado. ¿Cómo entonces recuperó Tutmosis III su trono? Nadie sabe la verdad de los historiadores hasta ahora. Pero lo más seguro que los próximos reyes consideraban esta reina ladrona, profanadora, y tachaban muchas de las imágenes de esa reina de su templo y también de su tumba y de las partes de los templos construidas por ella misma. Más que eso, dentro de ese templo van a ver cartuchos tachados. Ustedes saben el cartucho, ¿verdad? La forma donde escribían los reyes y los dioses sus nombres. Los reyes, para castigar a esta reina, hicieron eso, tacharon su nombre. Eso era un castigo muy fuerte en el antiguo Egipto, porque los egipcios consideraban ser humano de diferentes partes, 9 partes, ser humano. Una de esas partes era el nombre. Los egipcios antiguos consideraban el nombre la esencia de la persona. Una persona, su nombre no existe. Si yo no tengo un nombre de Khaled, ¿cómo me van a localizar o nombrar? Imagina. Todo eso viene de la habilidad antigua egipcia en la magia, porque de los pueblos que ha tenido más habilidad en la magia a lo largo de toda la historia eran los antiguos egipcios. Okay. Por eso consideraban el nombre la esencia de la persona. Y saber el nombre de la persona se puede controlar y hacer bien o mal a esta persona. Por eso tachar el nombre de la reina, entonces esta reina no existe más. Sobre todo que el nombre era una de las maneras de reconocimiento entre el alma y la persona en la otra vida. Correcto. Estamos en la otra punta del Valle de los Reyes. Esa reina, también talló o excavó su tumba en el Valle de los Reyes. Piensan los egiptólogos que ella tenía un proyecto de comunicar entre su templo y su tumba en el Valle de los Reyes, pero ella murió antes de terminar este proyecto. Se ve, claro que el templo está restaurado, porque hace más o menos 50 años la primera terraza no estaba reconstruida. Pero la segunda y la tercera terraza sí estaban originales.
tres terrazas unidas a través de dos rampas. A su subida a la primera terraza se ve la rampa está flanqueada por dos formas que eran lugar de estanques, tenía la forma tiene la forma de la letra T. Y luego lo más bonito en el templo se ve en la segunda terraza, al extremo derecho, al extremo izquierdo, dos capillas. La capilla de la derecha, al extremo derecho, dedicada al dios Anubis. El dios Anubis, el dios de la momificación en el antiguo Egipto, que los egipcios lo presentaba en forma de un chacal o entero, o un perro negro, tiene el color negro. Otras veces forma de un ser humano con la cabeza del chacal. La capilla que se ve a la derecha es de este dios y tiene muy buenos colores. Y luego otra capilla se ve a la izquierda, la segunda terraza, un poco deteriorada, pero se ve imágenes también de Hathor, la diosa del amor, belleza, alegría, música en el antiguo Egipto, que los egipcios lo representaban en diferentes formas, en forma del ojo, la cobra, la leona, la gata, la vaca y también forma de una mujer. En la tercera terraza se ve unas estatuas, ese de Tutmosis III, se ve una entrada, alcanza a tres santuarios, uno de Hatshepsut con su padre Tutmosis I, otro del dios Amon-Ra, tercero del dios Rahur-Akht. Y luego se ve muchos huecos en las montañas, todos esos huecos eran tumbas de nobles, sí, pero todo fue saqueado antiguamente. El templo estaba rodeado por una muralla protectora grande, queda una parte de esa muralla atrás de ustedes, y también llegaba hasta aquí un canal de río. Antes de cara a ustedes, ¿alguien tiene una pregunta? ¿Qué hubo anoche aquí? No, un evento, yo no sé cuál evento, pero celebran porque ya ni llegan empresas grandes, se celebran eventos aquí. Bueno. Eso que se ve así como esculpido, ¿es original o así está? ¿Así? ¿O alguien lo hizo? No, original. Eso no. Original. Excepto sí. ¿Cuál fue de las cosas más importantes que hizo ella? Construyó este templo y luego agregó una parte al templo del Karnak, una capilla en el templo de Luxor, también agregó una parte en el templo de Egipto Medio. Nada. Ella no era reina guerrera, no había guerras durante su tiempo, pero más ella lo importaba el comercio, por eso la primera expedición diplomática en toda la historia del mundo tuvo lugar durante esta reina, porque ella mandó sus mensajeros a un lugar en África desconocido. Eran los primeros mensajeros diplomáticos en la historia del mundo para forzar las relaciones con unos países africanos. Bueno, a ver, ustedes van a ver el templo y luego van a regresar, tomar el carrito, ya está pagado, pasar por el mercado, si alguien quiere hacer una compra, el autobús va a estar aquí a la derecha donde están los autobuses. Ahora son 10:25, a las 11:30 por favor en el autobús. 11:30. 11:30. ¿El carrito podemos tomar el que sea? Sí, está pagado ya. 11:30, que lo pase muy bien. Gracias. Yo voy al templo de la Coca-Cola. El templo de la Coca-Cola, dice. Salud. Bueno, me voy a hacer unas fotos aquí, justo antes de entrar, ya que estamos aquí en plano, y creo que va a quedar bastante bien. Y luego vamos a caminar a ver qué encontramos por ahí. El lugar, mira, os digo una cosa, me están doliendo los ojos porque este resplandor que dan las rocas así es muy malo para la vista. Se recomienda, me voy a poner esta gafa que me está dejando Adriana, se recomienda que tengáis una gafa de sol, porque es muy molesto mirar hacia adelante. Bueno, tengo que agradecer a Adriana que me la haya dejado un ratito, así me quedan. También que traigáis agua, un sombrero, una gorra, algo que también para protegeros la cabeza. Está el día, el clima está muy agradable, la verdad, todavía no pega esa fortaleza de sol, pero si te quedas parado sí que lo notas. Bueno, aquí tenemos dos esfinges, como estáis viendo.
Le vamos a hacer una foto. Aunque está casi totalmente reconstruida, hay detallitos como por arriba, por los ojos, por esa parte del cuerpo, que indican que son originales esos trocitos. ¿No vamos para arriba? Adriana se me adelantó. No tengo prisa porque no ha dado 1 hora y pico. Esta es la primera rampa. Toda esta parte de abajo dijo que está reconstruida. No es la original. Es una roca un poquito empinadita. Adriana, cuando llegues arriba te paras a hacerle la foto ahí. Ver las entradas aquí a esta parte del templo, que en su tiempo estaba amurallado. Y aquí estamos llegando ya a la parte que sí que es original, esta parte de acá. Y bueno, como estáis viendo, hay diferentes restos a la izquierda y por ahí abajo. Todos esos están buscando la posición a los que pertenece para reconstruirlo con piedras originales del momento. La faraona sta ajoelha e rodillas a ginocchio per prendere il latte della Dia per fare come una figlia divina, perché lei usurpò il trono, bisogna. Ahora que estamos más cerca. Os quiero presentar Aurea. Es un desarrollo que tenemos en Tulum de 43 unidades, departamentos tipo estudio de 1 y de 2 recámaras, desde los 37 metros cuadrados hasta los 76 metros cuadrados. Increíbles desarrollos, se entregan amueblados, equipados. Cuéntame algo más. Se entregan con acabados de lujo, que es lo interesante, mucha madera de piedra, madera endémica de la región, 15 amenidades espectaculares también, y el único desarrollo con permiso para 4 niveles en la zona, Paco. Bueno, pues aquí los departamentos van desde los 2.300.000 hasta los de 2 recámaras, que son impresionantes, por debajo de los 4 millones de pesos. Así es. En el tema de amenidades tenemos ahí dentro lavandería, tenemos piscina infinity, tenemos área de camastros, lobby con recepción, ascensor, elevador, asador, regaderas, gimnasio. Ahora, invitamos a que invirtáis en este gran desarrollo que se va a entregar en septiembre del año 2025. Lo primero que vamos a hacer es visitar las 2 capillas que hay aquí, aquella y esa de ahí. Luego ya subimos arriba. Según nos dijo el guía, esta parte es bastante interesante. Vamos a ver, quizás es porque nos encontremos pinturas o grabados todavía originales y en buenas condiciones. Pero lo vamos a descubrir porque yo es la primera vez que estoy por aquí andando y intentando que vosotros también sintáis lo mismo cuando estáis ahí, como si venís de vacaciones como yo, en plan turista total. Más turista no se puede ser. Bueno, vamos a pasear por aquí a ver qué encontramos. Siguen habiendo palomas por ahí. Acordaros, estamos en el Valle de los Reyes, pero en la parte contraria. Nosotros antes lo vimos por la otra parte y esta es la parte contraria. Cuando ya termina el Valle de los Reyes prácticamente, está justo detrás de las montañas. Bueno, en esta capilla sí que hay grabados. Hay un guía hablando, no sé en qué idioma. Vamos a movernos poco a poco.
más arriba. A jego mama wizytę, mówili ma jakiś miłość, bo więc za nimi i było Hatshepsut, nie ma. Lewarika, prawarika, coś podobnie jak krzyż, Voy a hacer algunas fotos. Vamos a salir de aquí. La verdad que hay muchísima gente ahora mismo. Vamos a ir a la otra capilla. Vamos a pasear por aquí, por este lado. Adriana, por aquí. Vamos a ir a la otra capilla que está en la otra parte, justo en la otra parte. A ver, por aquí. También hay grabados aquí, como estáis viendo, y no hay nadie. Sí, es sorprendente, ¿no? Que hace, pues vete a saber cuántos años tiene esto, pero de la época antigua a lo mejor tiene, no sé, la verdad, no voy a decir el número, pero casi seguro que tiene más de 3000 años. ¿Hasta dónde llega? Luego a ver si me acuerdo, le pregunto. Quedan pocos restos que sean los originales, pero los hay. En todo esto de aquí, ya veis los restos que te ponen por acá. Todo demás es reconstruido. Aquí hay un buen trabajo, el que han realizado. En el techo ya veis, queda solamente ese trocito. No hay nada más por aquí. Bueno, nos vamos a ir al otro. A la otra parte de la capilla, que está por la otra zona. Luego voy a intentar hacer un vídeo para Facebook. Sí, no es fácil. Están las piedras más o menos levantadas, no está liso. Y como pises mal, pues cuando vas grabando no es igual que ir andando normal. Quieres fijarte en los detalles y no te fijas por dónde andas. Bueno, otro batallón de gente por allí, por la derecha. Aquí por lo que se ve habían como 2 halcones en la entrada. Este que no se identifica bien, pero el otro sí se identifica perfectamente. El otro le quedan perfectos los ojos que tenía en el original. Me voy a acercar a sus ojos. Parte de las alas. Ahí lo tenéis. Y esta es la subida a la última parte. Pero vamos a irnos aquí a la izquierda. Ese tramo que han dejado ahí sin reconstruir nada es el original. Este de aquí está reconstruido. El suelo original ahí lo tenéis. Aquí lo estáis viendo. Ya al paso de los años se nota diferente. Bueno, pues aquí hay diferentes grabados en la pared que estamos viendo ahí enfrente. Entre ellos hay un ciervo grande que le está dando de comer una persona, no sé quién es. Pero ese se ve perfecto desde la distancia. Pero este ciervo tiene se llama ubres de vaca. ¿Ya viste? Ah, sí, tienen las tetitas de la vaca, ¿no? Una vaca y tiene cuerpo de vaca y cabeza de ciervo. Pues cabeza de ciervo y... A lo mejor es que tenían cuernos diferentes a la vaca que conocemos, y sí que era una vaca. Tiene razón Adriana, era una vaca porque tiene la teta de las vacas, pero los cuernos eran alargados para arriba, no curvosos como tenemos en España o en México. Sí, más bien era una vaca. Sí, era una vaca. Y ahí tenemos... Bueno, vamos a conocer qué tenemos por aquí dentro. Y hay muchas fotos que te podrías hacer aquí. Hacer todo en uno no es posible. Allí tenemos otra vaca grandota. Ese hombre que se ha cruzado conmigo es uno de los que se ofrecen para ayudarte a hacerte fotografías en buena posición, buscando una propina. Normalmente ocurre así. Bueno, aquí tenemos uno de los grabados que protegen para que nadie entre ahí. Que tiene su pintura original ahí.
El techo que queda, imagino que querrán poner el resto del techo, es lo que están haciendo, reconstruirlo. Bueno, pues esta es la otra capilla. Ahí tenemos otro, mira las palomas donde se ocultan. Hay una puerta aquí cerrada. Área de trabajo le llaman, ¿no? Pues esto cuando pasan unos años lo veréis cambiado un poquito. Ponte ahí, Adriana. Bueno, pues aquí tenemos una parejita y diferentes grabados. Bueno, vamos a salir, vamos a ver si subimos la parte de arriba y luego ya buscaremos posiciones para hacer fotos. ¿Qué os digo? Todas estas piedras que almacenan por aquí abajo y por esa zona es para luego igualarla. Vamos a ir a este mirador a ver qué vemos por ahí. Aquí hay otro que están reconstruyendo. Y por aquí tiran o echan las rocas que van sobrando. Fijaros cómo podría haber un deslave ahí tremendo, ¿no? Bueno, pues nos vamos para arriba. Pues eso parece, porque le ponían como una barba para que pareciera hombre con una vaca ahí y otro detrás. ¿Cómo se pronuncia, dices? Hachisu. Hachichu, a ver si me acuerdo. Yo le digo cachichu. Hachichu. Guay, me cuesta, ¿eh? Bueno, allá arriba parece como si hubiera una mezquita o un edificio así sagrado, no lo sé. Algo así. Pero es un edificio grande, ¿eh? Y las puertas se ven gigantescas. En su momento, cuando estuviera todo amurallado, tenía que quedar esto espectacular. Y fijaros que ahí en esas rocas tenemos diferentes dibujos también de halcones diferentes. Unos con sombreros, no, son halcones, lo que pasa es que parecía que tenían un sombrero, son otros dibujos de arriba. Bueno, Adriana ya me está esperando. Lo mismo se llena que se vacía, ya lo veis, cuánto sale. Está claro que el mismo egipcio tiene que conocer su historia y conocerla lo mejor posible. Vamos. Ahora en la entrada, en ese halcón que se ve, ahí te vas a poner y te vas a hacer la foto mirando para arriba. Mira, allí está subiendo uno en aquella ladera. Pero es alguien que trabaja aquí, está claro. Pues nos ha tocado subir con toda la escuela. Todo lleno de chavalillos, como pasa allí en Chichén Itzá, por ejemplo, cuando va a una escuela. Bueno, cuando van varias. Bueno, luego le haremos alguna foto con estas esculturas que tenemos ahí. No veo a Adriana. Bueno, voy a entrar. Acabamos de atravesar la puerta. Es que vienen muchísimos niños, yo creo que son más de 100. Y cuando entren aquí dentro, voy a entrar un momento antes de que ellos pasen, porque si no, no voy a poder ni pasar. Luego ya estoy de fuera. Fijaros los grabados que tenemos en esta puerta.
Adriana está delante mío. Mamma è qua, Giulia. Y están saliendo más niños de ahí dentro. Aquí va a ser más difícil que pueda grabaros. Pero bueno, voy a intentar. Ahí les decapitaron la cabeza, como dijo el guía. Las estrellas arriba. Bueno, voy a parar un momentito. Voy a parar un momentito, te voy a hacer una foto. No, è un unicorno. Gracias. Bueno, pues esto es lo que podemos grabar. Me insistían en hacerme el vídeo ellos para que les des una propina, sí o sí. Aquí te vas a encontrar que te ofrecen te ayudo, pero todo es... Sí. Pues nos despedimos justo a tiempo porque ahora viene el batallón. Me imagino que eso significa a la derecha, la derecha. Bueno. Vamos a empezar la grabación aquí para Facebook de 1 minuto y pico enseñando el lugar. Por allá hay más lugares, vamos a conocerlo y luego salimos de aquí. Vamos a pasear por ahí. A ver qué es lo que tenemos por ahí a la izquierda. Veo que entra la gente y sale. También hay diferentes grabados por aquí. Ya queda poquita cosa. Bueno. Estos grabados están protegidos con cristal para que no se estropeen, ya lo veis. Rarina. Todo esto está protegido. Me está pidiendo que te acompañe para enseñarles lugares. Y aquí tienen todo como era antes. Sí. Gracias. مين؟ شحات دخله في الجاي. مين؟ كيف؟ رارين. ضروري. No pueden entrar aquí, me está diciendo que pase. Le voy a tener que dar una propinita. Cámara. Es al revés, así, pero no se ve. Open. No se ve nada, no se ve. No se ve. No se ve nada. Ya llegan por aquí los chavales también. Qué pena que no se veía esa parte. Se intentó, pero no hubo manera. Es todo eso que veíais ahí, a duras penas se puede enseñar. Solamente lo pueden ver la gente, arqueólogos por ejemplo, que vienen con permiso. Y bueno, ya lo estáis viendo. No veo a Adriana. Pues nos vamos para la zona donde nos van a recoger. Me voy a parar un poquito ahí, a lo mejor hago otro vídeo. Ah, tu es
Aquí de mitad de la plaza creo que sería bueno poderlo hacer. Se puede apreciar un poquito más lo que tenemos a la espalda. Bueno, pues todos esos agujeros que vimos antes por la montaña son tumbas de nobles, como dijo el guía. Pues ya despidiéndonos de aquí, un lugar más que hemos conocido. Nos quedan unos poquitos todavía. Más escuelas que vienen. Bueno, luego grabo algo más. Bueno, pues vamos a ver si agarramos uno de este que deja la gente y nos montamos. Aquí estamos esperando. Bueno, pues ya estamos aquí dentro. Una última mirada. Y el clásico mercadito que nos vamos a encontrar aquí delante, ahí donde te vienen y te ofrecen todo. No sudo casi nada o nada prácticamente y está apretando el sol por lo seco que es la zona, no hay humedad. Si hubiera humedad como en Playa del Carmen, ahora estaría sudado toda la playera, los brazos, la cara. Pero este calor es seco, entonces lo puedes aguantar más a la hora de sudar. Y bueno, ya habéis escuchado $1, $1, pero luego no es $1, cuidado con eso. Lo mejor de este paseo por el mercadito es que hay sombra y es más fresco. Por aquí no pasa calor ninguno. Ahora vienen las escuelas porque hay mucha historia aquí. Esto es historia viva. Bueno, vamos a ver si encontramos el autobús. Bueno, pues aquí vamos a tener que encontrar uno que te ponga nuestra pegatina, y como se haya puesto este en medio, pues a ver cómo lo ves. Estos de aquí no son. Bueno, pues vamos a pasarnos. Esto es de Singapur, imagínate. Este es el nuestro, qué bueno. Estaba escondido con este autocar, qué bueno. ¿Ahorita? Los dos colosos de Mendón. Memnón, sí. Mendón. Sí. Bueno, a ver. Mira, Gaby, esos son los que dijiste. Ok, a ver. Los dos colosos de Memnón es todo lo que quedó del antiguo templo funerario del rey famoso Imhotep III. Imhotep III, uno de los reyes fuertes, conocidos, ricos, por eso hasta los egiptólogos lo llaman el Pasha. Ustedes saben el título Pasha, ¿verdad? Pasha en
turco o en árabe quiere decir como varón. Sí, los historiadores llaman Imhotep III el pasha de los reyes egipcios antiguos, porque era uno de los reyes más ricos. Él construyó un templo muy gigante. Lamentablemente el templo, por causa de un sismo en el año 27 a.C., rompió el templo entero. Y la gente convirtieron el templo a una cantera, sacaban piedras de las ruinas de este templo para hacer sus construcciones. El sismo ese del año 27 también causó la rotura de dos estatuas que adelantaban antiguamente el templo. Dos estatuas, la estatua de la izquierda tenía como grieta que alcanzaba desde la cintura hasta la cabeza. Antiguamente, cuando los vientos de la mañana atravesaban esta grieta, producía un sonido vago y profundo, como si fuera voz de un hombre triste. Piensa que un hombre casado triste, ¿ok? Los antiguos relacionaron con este sonido el mito del héroe griego Agamemnón. ¿Okay? ¿Recuerdan ustedes la película de Troya de Brad Pitt? Sí. ¿Se recuerdan en las batallas Brad Pitt o Achilles mató a Agamemnón, el hijo primigenio de los reyes de Troya? Era el hijo preferido a sus padres porque era muy buen chico, le estaban preparando para ser el rey de Troya. Cuando murió en las batallas de Troya, sus padres eran muy tristes, su madre perdió la emoción por llorar tantos años por la pérdida de su hijo. Ella suplicaba a los dioses la resurrección de su hijo. Los dioses, después de unos años de tristeza, esperaban a su madre como un consuelo a ella. Quería escuchar la voz de su héroe, de su hijo diariamente, ¿sabe? En estas estatuas, como si fuera el sonido producido o que la voz de Agamemnón. Los dos colosos, las dos estatuas, convirtieron a ser una obsesión en todo el mundo romano. Venían de todo el mundo para peregrinar a estas dos estatuas, hasta unos emperadores romanos como Adriano, Trajano. ¿Se imaginan Adriano, que data al primer siglo después de Cristo? Él visitaba esas dos estatuas como turista hace 2000 años, dejaba grafito en las estatuas, ¿okay? Con recuerdo de su visita a estas dos estatuas. Y quedaron como centros de peregrinación al mundo entero esas dos estatuas a lo largo de casi como 500 años, hasta el año 200 después de Cristo, cuando el emperador romano Septimio Severus no le gustó el tema de la visita de la gente a esas dos estatuas, por eso ordenó a restaurarlas. Y con esta restauración ya tapó la grieta antigua y la gente dejaron de peregrinar a estas dos estatuas, pero quedaron en la memoria del mundo con ese nombre, los dos colosos de Memnon. ¿Okay? En 2 minutos vamos a llegar. Son dos estatuas de piedra arenisca, antiguamente adelantaban el templo. Lamentablemente está en muy mal estado ahora. A su mano izquierda se ve el resto del templo funerario del rey Ramsés II. Ramsés II, ese gran faraón, el gran constructor a lo largo de 3000 años de la historia antigua egipcia. Lamentablemente tanto su tumba como su templo funerario fueron deteriorados. Pero claro que la otra maestra de Ramsés II son los templos de Abu Simbel. ¿Okay? Lo más chingón de este rey son esos templos que se ven a la frontera de Egipto con Sudán. Bueno, en un minuto vamos a llegar a las dos estatuas. De los que están despiertos, los seres, ¿alguien tiene una pregunta? No. Ok. Bueno, la última cosa que vamos a hacer, dame 10 minutos, bajar del autobús para sacar fotos y luego vamos a ir a nuestro barco. El resto del día no tenemos nada, ¿sabes? Para
yani descansar, si quieren subir a la pileta, a la alberca, yani descansar un rato. Necesito una pregunta. ¿Por qué entre los egipcios, con los reyes, tenían la costumbre de unirse entre familiares? ¿No salían todos deformes? No todos, se refiere a matrimonio entre matrimonio. En el antiguo Egipto, eso solo la casa real egipcia que hacía eso. El pueblo no hacía eso. Y en la casa real en el antiguo Egipto, los hermanos se casaban para conservar el trono dentro de la misma familia. El pueblo no hacía eso. Los griegos también, cuando conquistaban Egipto, hacían lo mismo, para conservar el trono dentro de la misma familia. El pueblo no hacía eso. Sí, por eso hasta hay familias reales en el antiguo Egipto salieron con dificultad. Tutankamón piensa que era deforme, piensa que tiene poliomielitis. Varios reyes. ¿Ahí que están excavando? Sí, siguen excavando en muchas zonas. Sí. En muchas zonas se siguen excavando. El templo que acabamos de ver ahorita están excavando y aquí están excavando. En el Valle de los Reyes hasta poco tiempo estaban excavando, pero dejaron. Lo que pasa que ahora las excavaciones no para toda la vida, siempre está muy controlado por el gobierno. Hay que pedir permiso del gobierno, no cualquiera tiene que ser un lugar de principio. Ya en ciertos motivos, 2 años, no para toda la vida. Agamemnón. Sí, o Memnón. Bueno, ya llegamos. Ustedes pueden bajar. Ahí están bajando. Vamos a conocer estas 2 estatuas de Agamenón, creo que se llama. No estoy seguro de los nombres, no me hagáis mucho caso. Mi audición no es muy buena tampoco. Y bueno, las estatuas no están en su mejor estado, ya lo veis. Pero aquí pues son famosas. En su momento ya lo habéis escuchado, hasta los reyes o emperadores de otros reinos venían aquí. Voy a hacer una foto. Adriana. Luego nos vamos a acercar. Ponte ahí delante. Pues vamos a acercarnos a las estatuas, a ver qué tal se ve de cerca. De lejos impresionante, ya veis la altura. La altura la comparas con el de una persona y podríamos poner, yo creo que 15 personas una encima de otra. Así que aproximadamente los 20 y tantos metros podría tener, o 30. Vete a saber. Fijaros el tipo de material que están hechos, la roca, piedra. ¿Cómo lo colocarían? Esa es otra pregunta que uno se puede hacer. Ahí hay, ¿cómo se dice? Esa grabación que tiene en el lateral, donde está el asiento, está impresionante. Y bueno, pues voy a dar una vuelta por alrededor a ver qué tal lo vemos. Hay una un poquito mejor que la otra de conservación. Y voy a hacer un par de fotos también para publicarlas luego en el grupo de Facebook. Desde aquí es una buena foto. Pues sí, impresiona. Me siento un enanito al lado de estas estatuas, la verdad. Ya se están yendo al autobús. Me voy a ir a la otra, me voy a acercar y ya me voy para el autobús. Adriana, vente aquí conmigo un momento. Mira el perrito que se quedó ahí en la sombra. Nos despedimos de las estatuas. Sinceramente, a veces me cuesta irme de los lugares porque me está gustando. O quiero sentirme en el lugar, no sé cómo explicarlo. Eso de llegar, grabar y irte, como que no va tanto conmigo.
es que todo tiene su sentido, todo tiene su sensación. Mira cómo están ahí avasallando. Señor, no mucho. Esto está mal. Tudo mais. Isso não vale, senhor. Senhor, vem. 15. Não me deixa. Te siguen, le dices que no y siguen y siguen. $2, 100 libras. Al final caí, le compré esta bolsa porque la verdad que está muy bien. Muy bonita. $1, tienen $1 no. Y ya. En Asuán y en Cairo. Pues si quieres tener en renta un departamento tipo estudio, amigado, equipado y decorado en Playa del Carmen, una de las mejores ubicaciones, como estamos al lado de la Quinta Avenida, entre la 10 y la Quinta, la playa muy cerca, a 5 minutos, como es Playa Mamita, este departamento te invita a que lo rentes. Aquí estoy con Ana, que nos va a invitar un poquito también a conocerlo. Sí, y aparte ahorita ya viene la temporada vacacional, así que apártalo desde ahora porque los precios pueden subir. Exactamente, y este departamento, así como lo veis en este momento, recién entregado, lo vais a utilizar vosotros para disfrutar de estas navidades maravillosas que nos llegan en cuestión de un mes. Acordaros, aquí en Playa del Carmen las rentas se disparan en esas fechas y todavía tenéis disponibilidad de un departamento como el que estamos viendo. De toda manera, vamos ahorita a regresar a nuestro barco, ¿ok? Ya no hay más cosas para hacer. El barco salva a la 1. A nuestra llegada, a las 12:15, va a llegar gente de la agencia, empleando la agencia 31 grados. terminal, a los que quieren pagarme los tours con tarjeta. Ok, los que quieren pagarme en efectivo, ya a nuestra llegada se me quieren pagar, pero por favor, los que quieren pagar por terminal, a 12:15 va a llegar el chico con el terminal, ok. La comida a la 1:30, por persona depende, por persona los tours de completos, entre aquí a allá, $500, aparte de los 60 los impuestos. 3%. $15. Sí, para $500, $15 son el servicio que pago con tarjeta, sí. Bueno, entonces ya el programa está puesto en la recepción. Por favor, los que no han sacado foto, tratan de sacar foto, porque en ese programa también el número de WhatsApp. Por si acaso, si alguien tiene una consulta, ya. ¿Qué más? La última cosa que voy a comentar a ustedes es que mañana tenemos 2 tours incluidos para todos. ¿Ok? Por la mañana el templo de Edfu, pero salida temprana también, porque el barco nos deja de 6:30 a 8:30 para hacer el tour. Sí, de 6:30 a 8:30 de la mañana. Por eso desayunamos antes de salir y a las 8:30, máximo a las 9 hay que estar en el barco de nuevo. El barco va a zarpar hacia Comombo, llegamos a Comombo sobre 12:30, 3, ok, hacemos visita de 1 hora y media, regresamos al barco, el barco va a seguir zarpando hacia Asuán. También por la noche voy a dejar el programa de mañana, con todas esas horas, pero desde el momento lo estoy diciendo eso, okay. Mañana para salida a las 6:30, pero 6:30 en punto, no podemos esperar como hoy, por ejemplo, ¿no? Los que están en la recepción, en el lobby voy a salir con ellos, porque es solo 2 horas. No voy a castigar los que llegan puntual, ¿saben? Por lo que llegan tarde. ¿Sí? Por eso, de 6:30 a 8:30. ¿Qué más? Otra cosa, perdón, ya voy a... el barco nuestro sale a la 1, va a zarpar hacia él. En el camino hay una esclusa. Esclusa de Panamá, como esclusa, un desnivel de agua. Como el canal de Panamá, sí, como una esclusa de Panamá. Sí.
pero no en diferentes pisos, porque es un río, ¿sabe? No mar como allá. Sí. Está a 4 horas más o menos cuando salga el barco. ¿Ya? En la esclusa es un desnivel de agua de 7 metros. Nuestro lado, el norte, es más bajo que el otro lado, por eso nuestro crucero va a pasar, suben las aguas y pasa al otro lado. ¿Ok? ¿A qué hora pasamos? Nadie sabe hasta que lleguemos allá, porque cuando llegue hay una fila. Depende si hay 20 barcos antes de nosotros o 10. Pero normal yo pienso que tal vez pasamos a la hora de la cena o después de la cena. Si alguien está interesado a ver, el mejor lugar para ver desde la cubierta, sí, desde la terraza, desde la proa. Ok, es bonito. Sí, interesante, sí, es diferente. Bueno, ¿alguien de ustedes tiene una pregunta antes de dejarles dormir esos 10 minutos? ¿No? Okay. El pago de los impuestos también puede ser con tarjeta, ¿verdad? Ya, de preferencia en efectivo. Si alguien no tiene, pues puede ser sí, con tarjeta. Ok, sería cuando esté en la agencia. Sí. Sí, más todo si va así, la agencia maneja eso. Ya ni más o menos en 15-20 minutos va a llegar el chico al nuestro banco. Las tarjetitas que nos dieron las entregamos ahorita. Sí, por favor. Mientras estamos esperando, buscar la tierra, pero es que el barco está esperando ahí. El crucero por allá abajo. Los mandó el Senado. Normalí. Bueno, pues vamos a averiguar cuál es, porque ya está cambiado de sitio y a mí me parecen iguales. Fíjate que ahí hay 4. ¿An Almars o no? ¿An Almars? Ya la salimos.